En el Código Penal, en los artículos 95 y 96, están tipificados los delitos de homicidio o lesiones en riña en los siguientes términos. Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quienes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de 2 a 6 años en caso de muerte y de 1 a 4 años en caso de lesión. Si las lesiones fueren las previstas en el artículo 89, la pena aplicable será de 4 a 120 días de prisión. Históricamente, la existencia de este delito se ha fundamentado en la necesidad de evitar la impunidad de una conducta ante la dificultad probatoria propia de un hecho confuso y tumultuoso. Es decir, ante el riesgo de que un homicidio quede impune por no poderse determinar con precisión la autoría, se impone una pena a todos los sujetos que han intervenido en la riña o la agresión, ejerciendo violencia sobre la víctima. De esa forma se distribuye la pena entre todos los intervinientes en la riña. Debemos advertir que la escala penal de este delito es de 2 a 6 años de prisión para el caso de muerte de la víctima, que es mucho menor a la pena del homicidio simple del artículo 79, que tiene prevista la pena de prisión de 8 a 25 años. Es una forma de beneficiar de alguna manera al verdadero autor del homicidio, porque no se pudo comprobar con certeza quién fue, y de no perjudicar tanto a los sujetos que no fueron los verdaderos autores, imponiéndoseles a todos una pena mucho menor a la que correspondería de haberse identificado o de haberse comprobado la autoría, que es la pena del homicidio simple de 8 a 25 años. Existen dos sistemas legislativos o dos formas de tipificar el delito, dos sistemas de punición de la riña en la legislación comparada. El primero de ellos es la punición de la mera participación en riña. Aquí no se exige la producción de ningún resultado, solamente el hecho de participar o de intervenir en una riña ya es delito. Si además de la riña se produce la muerte o las lesiones en este contexto, debemos aplicar las reglas del concurso de delitos. Es decir, solo el hecho de intervenir en una riña ya es delito, y si como consecuencia de ello tiene lugar la muerte o las lesiones de alguna persona, debemos hacer un concurso entre el delito de riña y el homicidio o las lesiones. El segundo de los sistemas legislativos es el de la punición de la riña solo en la medida en que se produzcan ciertos resultados. Este es el sistema adoptado por nuestra legislación. No es delito interferir o intervenir en una riña si no se produce la muerte o lesiones de alguna persona, y además no puede determinarse con precisión quién fue el autor del golpe mortal. Todo ello al margen de que la participación en riña puede constituir una contravención, y el derecho contravencional también forma parte del derecho penal, pero no constituye el delito del artículo 95 la mera participación en riña, solamente en la medida en que se produzcan determinados resultados. Veamos ahora cuáles son los elementos del delito. En principio, se requiere de una riña o una agresión. La riña es el acometimiento espontáneo, súbito y recíproco de ataque y defensa de los sujetos, donde generalmente reina la confusión y el tumulto. En este caso deben intervenir como mínimo 3 personas. Por lo menos deben intervenir 2 personas de un lado, 2 personas de un bando y una persona del otro. No debe existir acuerdo previo, ya que de existir tal acuerdo deben aplicarse las reglas de la coautoría. El esquema de la riña sería el siguiente. En este caso vemos a 2 sujetos de un bando, que serían el sujeto A y B, y por lo menos un sujeto del otro bando, que sería el sujeto C. Acá vemos cómo las flechas son de doble sentido, porque el sujeto A acomete contra C, agrede a C, y C a su vez agrede al sujeto A, y lo mismo ocurre con B. B acomete físicamente en contra de C, y C acomete físicamente a su vez en contra de B. Cuando hablamos de una agresión, nos referimos a el acometimiento de varias personas contra una
u otras que se limitan a defenderse pasivamente, es decir, no agreden a su vez a sus atacantes. Se agreden, se cubren, se protegen o intentan huir del lugar, pero no agreden a los atacantes. Si se defienden agrediendo también, entonces será una riña. En este supuesto, el número mínimo de intervinientes es 4, por lo menos 3 personas que agreden y como mínimo 1 que se defiende. Tampoco aquí debe haber acuerdo previo, porque de existir acuerdo previo se aplican, por supuesto, las reglas de la coautoría. El esquema de la agresión es el siguiente. Por lo menos se requieren 3 personas de un lado, 3 personas de un bando y 1 persona del otro bando. Y vamos a ver que aquí las flechas son únicamente de un sentido. ¿Por qué? Porque A, B y C ejercen violencia, acometen físicamente en contra de D, pero D no devuelve la agresión, sino que se limita a defenderse en forma pasiva. Esa es la diferencia esencial entre una riña y una agresión. En la riña el acometimiento es súbito, recíproco y además es mutuo, pero en la agresión no existe esa reciprocidad. Simplemente los sujetos de un bando o el sujeto de un bando se limita a defenderse en forma pasiva. Además, se va a exigir un elemento negativo, que es la falta de determinación del autor respecto del resultado, muerte o lesiones. El resultado, muerte o lesiones, es por supuesto un elemento del tipo penal, porque aun cuando no se pueda determinar la autoría, que es el elemento negativo, sí es necesario que no se haya producido esa muerte o esa lesión como consecuencia de otro acto distinto a la riña, como por ejemplo por causas naturales, es decir, la muerte o las lesiones deben haber sido causadas por la riña, por causa de la riña, no bastando con que la muerte haya tenido lugar en la riña, sino que debe existir una relación de causalidad. Además, como vimos, el elemento negativo que caracteriza a este delito es la falta de determinación del autor de esa muerte o lesiones. Como elemento negativo del delito no debe haberse podido determinar con certeza quién fue el autor del golpe que causó la muerte o las lesiones. Ante la falta de certeza o incertidumbre de la autoría, la pena se reparte entre todos los intervinientes de la riña, sancionándolos a todos por igual. Además, por último, se va a exigir el ejercicio de violencia sobre la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto que debe quedar la duda respecto de la autoría, que no se puede probar, no ha podido probarse, lo que sí debe probarse es que se ejerció al menos alguna clase de violencia física sobre la víctima. No es suficiente la violencia moral, como las simples amenazas. Debe haber existido alguna forma de acometimiento físico agresivo sobre la persona de la víctima. Por ejemplo, si se comprueba que uno de los participantes en la riña solamente disparó con un arma de fuego y la víctima murió estrangulada, es claro que ese disparo no fue el determinante de la muerte, así que a ese que disparó no cabría imponerle ninguna pena porque él no ejerció violencia sobre la víctima. Veamos un ejemplo en concreto aquí. Vemos que de un bando tenemos a 3 personas, los sujetos A, B y C, y en el otro a los sujetos D y E. El sujeto E es quien termina muriendo finalmente, y vemos que el sujeto A ejerció violencia sobre D y E. A su vez, los sujetos D y E ejercieron violencia sobre A. Lo mismo ocurre respecto del sujeto B, que ejerció violencia sobre D y E, y D y E a su vez han ejercido violencia sobre el sujeto B. Por último, el sujeto C ejerció violencias sobre el sujeto D, y el sujeto D a su vez ejerció violencias contra el sujeto C, con lo cual estamos aquí ante un caso de riña, porque hay un acometimiento súbito y recíproco de ataque y defensa de todos estos sujetos. Ahora, podemos ver aquí en el cuadro que el sujeto C no ejerció violencia sobre el sujeto E, solamente lo hizo sobre el sujeto D. Entonces, si el sujeto C no ejerció violencia sobre la víctima, en este caso, el sujeto C no responde penalmente, solamente responderán los sujetos A y B,
que fueron quienes han ejercido violencia sobre la persona de la víctima. Es decir, como elemento negativo, no debe haber existido la prueba respecto de la autoría. No sabemos quién dio el golpe mortal, si fue A o si fue B. Pero lo que sí probamos es que fueron A y B los que ejercieron violencia sobre la persona de E, que es la víctima aquí. El sujeto C no ejerció violencia sobre E, entonces al sujeto C no le imponemos ninguna pena. ¿Por qué no le imponemos ninguna pena a C? Porque en nuestro sistema penal no es delito la mera participación en una riña. Solamente es delito la participación en riña cuando se producen ciertos resultados y además solamente respecto de aquellos sujetos que hayan ejercido violencia física directa sobre la víctima. Ahora, respecto de este tipo penal, se discute la afectación a determinados principios constitucionales que son el principio de culpabilidad, la presunción de inocencia y el indubio pro reo. Estos dos últimos son principios procesales penales. Respecto del principio de culpabilidad, al establecerse una presunción de autoría, este es un tipo penal que vulnera este principio de culpabilidad por el hecho que postula que una persona es responsable solo por lo que ha hecho y únicamente en la medida en que lo ha hecho. En este caso, se impone una pena a pesar de no haberse podido comprobar ni el dolo ni la imprudencia en relación con la muerte. En definitiva, se pena a todas las personas intervinientes por lo que ha hecho solo una o algunas de ellas. En definitiva, lo que ocurre aquí es que perece el inocente para que el culpable no se salve. Como no sabemos quién es el culpable, también penamos al inocente. Se atribuye un resultado muerte o lesiones a quien solo se sabe que ejercieron violencias. Por lo menos uno de los sujetos allí es inocente y estaría respondiendo penalmente por el hecho de otro, con lo cual se está afectando el principio de culpabilidad por el hecho. Además afecta la presunción de inocencia. El imputado goza del estado jurídico de inocencia en todo el proceso penal hasta que una sentencia condenatoria firme determine lo contrario. Si no se puede probar con certeza la autoría del hecho, corresponde la absolución del imputado. En cambio, en este tipo penal se lo considera autor aun cuando no se pudo probar tal autoría. Por último, el indubio pro reo, que establece que en los casos de duda deberá estarse a la situación más favorable al imputado, y en este delito las dificultades probatorias se hacen recaer en cabeza del imputado, perjudicándolo con la imposición de una pena. Y ante la falta de prueba, lo correcto sería no atribuir responsabilidad penal alguna a ninguna persona. En este delito pareciera ser que estamos ante un delito de sospecha de haber contribuido a la causación del homicidio o las lesiones. Tendría la estructura de un delito de sospecha porque no tenemos la certeza vinculada con la autoría. Existe una ficción de autoría que se establece por el artículo 95 del Código Penal. Todas estas cuestiones pudieron ser objeto de tratamiento en el fallo Antiñir Omar. En este fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre el tema, sosteniendo por mayoría de votos la constitucionalidad de la figura. Es decir, la Corte Suprema de Justicia dijo, esta figura penal es constitucional, no vulnera principios constitucionales por mayoría, aunque con argumentos falaces y poco convincentes. Por su parte, el ministro Fait votó en disidencia, entendiendo que el tipo penal es inconstitucional por afectación de los principios de culpabilidad y de inocencia. Veamos qué es lo que se sostuvo a grandes rasgos en el fallo Antiñir Omar. En este fallo se argumentó que nuestro país adopta un sistema de punición en el cual el delito consistiría en la mera participación en una riña y no en la producción de ciertos resultados, como hemos visto anteriormente. Ahora bien, este argumento es errado porque de constar quién fue el autor del golpe mortal, se absolvería a los demás intervinientes en la riña. Por este motivo, no es acertado que nuestra ley penal sea
delito la mera participación en la riña, porque de lo contrario todos recibirían una pena, aunque se pruebe quién fue el autor del homicidio o lesiones, porque el delito es solamente participar en riña, pero en nuestro Código Penal, si se prueba la autoría, los demás intervinientes en la riña no responden penalmente porque, insisto, no es delito la mera participación en una riña. Además, se exige, como vimos, que hayan ejercido violencia sobre la persona de la víctima, y esto implica que no es delito solo intervenir en una riña, porque de ser así, todos deberían recibir una pena aunque no hayan ejercido violencia sobre la víctima, porque solo una riña, solo participar en una riña ya sería delito, y no es el caso de nuestro Código Penal. Además, existen diferentes escalas penales según los resultados producidos. Si lo que se penara en este delito fuera la mera participación en una riña, no existirían diferencias en cuanto a la pena según el resultado, muerte o lesiones. ¿Por qué? Porque el delito sería participar en riña, nada más, no importa el resultado. Pero nuestro Código Penal distingue cuando hay muerte, cuando hay lesiones leves, cuando hay lesiones graves y gravísimas, y la pena es distinta para cada uno de esos casos. En el caso de homicidio en riña, la pena es de 2 a 6 años de prisión, y para el caso de las lesiones, de 1 a 4 años de prisión. Otro argumento para sostener lo errado de esta afirmación es que la víctima es impune, la impunidad de la víctima. Esta es otra cuestión importante. Porque si fuera delito solo participar en una riña, también la víctima debería responder penalmente en el caso en que sufriera únicamente lesiones. La víctima que solamente sufre lesiones en el ámbito de una riña también debería responder penalmente, porque la víctima también intervino en la riña. Sin embargo, la víctima de las lesiones en la riña queda impune. Es decir, si un sujeto sufre lesiones en riña, la víctima que intervino en esa riña no recibe ninguna pena, queda impune, aunque podría pensarse que es una especie de pena natural en este sentido. Por último, se sostuvo en este fallo que el delito de homicidio en riña es una figura preterintencional, una estructura preterintencional, en donde la acción de participar en una riña ya representaría una imprudencia respecto del peligro de muerte o lesiones para las personas, una especie de dinámica de grupo. Los sujetos que participan de una riña ya están cometiendo una imprudencia porque ya están generando un peligro jurídicamente desvalorado para la vida o la integridad física de los intervinientes en esa riña. El problema reside en que no existe la riña como figura penal. Si no existe la riña como figura penal, no puede existir dolo de riña. Recordemos que las figuras preterintencionales consisten en el doble tramo subjetivo. El autor tiene dolo respecto de una figura más leve y culpa respecto de una figura más grave, pero el problema es que no tenemos la riña como delito, entonces no existe el dolo de riña, no puede existir el dolo de riña para estos casos. Por ello no podría ser una figura preterintencional. Además, la pena del homicidio en riña es superior a la del homicidio imprudente. El homicidio imprudente tiene pena hasta 5 años de prisión y el homicidio en riña hasta 6 años de prisión. Por todos estos motivos, entendemos que el fallo ante Giromar, la doctrina que podemos obtener de allí, es errada, es equivocada, y este es un tipo penal que debería suprimirse o bien reformularse en cuanto a su redacción, porque así como está redactado vulnera los principios de culpabilidad, presunción de inocencia y el indubio pro reo por esa presunción de autoría, por esa ficción de autoría que se establece en el artículo 95 del Código Penal.